Bueno, gracias Diego y gracias a todos por estar acá y gracias sobre todo a Martín, que es una persona muy ocupada, con una agenda que explota, que nos haya dado esta oportunidad de charlar un poco con él en este encuentro de todas las semanas con los ciudadanos que estamos preocupados por el país y que queremos enterarnos, estar informados y tener información de primera mano. Gracias por el micrófono, Ariel, por favor. Eh, nada, yo creo que no hace falta muchas presentaciones, es un lugar común, Martín no necesita presentaciones, en este caso se aplica perfectamente. Cuento simplemente como una anécdota que creo que el cambio en el programa de La Nata, cuando se produjo el cambio y entró Martín por Bermúdez, yo puse un tuit que decía que el entra Tetaz, sale Bermúdez, era el cambio que queríamos ver en el país. No quiero ser injusto con Bermúdez, que bueno, tiene sus cosas, pero bueno, me parece un tipo un poco, con el que coincido muy poco, pero es un tipo honesto. Pero creo que el rol que ha empezado a jugar Martín en los medios es muy importante, porque habla desde un conocimiento profundo de la economía y de un sentido común y una capacidad de comunicación que a veces falta. Es difícil juntar esas dos cosas, ¿no? El conocimiento técnico generalmente produce burócratas que no saben cómo explicarle las cosas a la gente y los comunicadores, los que son solamente comunicadores o divulgadores, no tienen un conocimiento profundo. Creo que Martín abunda en ambos sentidos y hoy va a ser un gusto escucharlo. Obviamente lo vamos a hacer hablar de economía, pero yo antes, si les parece, me gustaría hacer una pregunta sobre lo que hoy parece ser más de actualidad, porque él se ha transformado de economista en general a un periodista económico, es decir, un periodista. Y hoy me parece que el tema de las libertades de expresión y las amenazas a los periodistas están muy a la orden del día. Y él forma parte justamente, no solo pasó del equipo de La Nata a estar trabajando también con Leuco, con Majul, con muchos periodistas que hoy están justamente en la lista de los réprobos y perseguidos. Así que yo le haría una primera pregunta, le voy a hacer un par por mi parte. Obviamente aprovechá, Martín, para extenderte todo lo que quieras para que funcione un poco a modo de presentación de tu presentación de hoy. Y la pregunta es esa, es cómo lo ves y cómo te sentís vos. Si te sentís también amenazado o cómo estás viviendo toda esta situación. Mirá, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto conversar, obviamente, con vos, Fernando, y con toda la gente. Vamos a tratar te propongo que la dinámica sea más ida y vuelta, así no quiero hacer una presentación, ni mucho menos, por ahí hablo algunos minutos, pero la idea es que ustedes pregunten y vamos peloteando, me parece más interesante. No, te decía, muy preocupado porque, viste que yo siempre digo que a mí me gusta mucho la intervención del Estado cuando el Estado pone las reglas de juego. Cuando me marca la cancha y me dice, mira, está la línea, de acá para acá se puede jugar, de acá para acá no. Se puede agarrar con la pelota, con la mano solamente si sos arquero y adentro del área. Se puede, dura 45 minutos el partido, más los dos que adiciono, hay 15 en el medio, etcétera, etcétera. Digamos, el arco mide 7,28 por 2,44. Bárbaro, estoy cómodo con eso. Digamos. Por ahí a mí me gustarían otras reglas. A mí me gustaría un arco más grande, me gustaría que el partido se definiera de otra manera, no importa, pero acepto que esas son las reglas. Lo que no estoy nunca de acuerdo es cuando el Estado te dice a vos cómo tenés que jugar. ¿No? Y en ese que el Estado te diga cómo tenés que jugar es esencialmente lo que se está jugando ahora. Es decir, no es solamente la libertad en términos de lo que tiene que ver con la disposición de tu patrimonio, sino que también son las libertades de tomar cualquier tipo de decisiones. Entre ellas, cómo hacer periodismo. Por ejemplo, yo confieso que yo llego al periodismo de prestado. Yo no soy periodista, ni me preparé para eso, simplemente empecé, yo soy economista, empecé siendo comentarista económico, columnista, y en algún lugar aprendí, sobre todo de La Nata, porque me enseñaron a los ponchazos cómo hacer periodismo. Y entonces yo llegaba y yo las primeras veces, cuando armaba mi columna con la información que había en los diarios. Y yo empezaba a trabajar con el equipo de La Nata y veía que todo el mundo hablaba, con los ministros, con diputados, con la gente de los otros partidos, con jueces, con espías también. Con todo el mundo se habla.
el periodista tiene un montón de fuentes. Entonces ahora resulta increíble que ahora alguien le diga cómo tiene que hacer periodismo. ¿O acaso ustedes quieren saber cuáles son las fuentes? ¿Por qué no lo llaman al perro Berbisky y le preguntan cuáles son las fuentes del perro Berbisky en los servicios de inteligencia? Es una novedad que los periodistas hablan con los servicios de inteligencia. Es una novedad que hablan con los... Yo no estoy de acuerdo prácticamente con muchas de las cosas que está haciendo este gobierno, pero hablo con todos los ministros. Hablo con las autoridades del Banco Central, obviamente me tengo que informar. Muchas de las veces en on, y todo el mundo nos ve y nos tomamos un café en alguna parte y la gente comenta, che, te estás tomando un café con alguien, y muchas otras veces en off. Che, mira, te tengo que pasar esta información, no lo puedo decir. Y nosotros, por supuesto, sabemos, cuando nos pasan información, que el 90% de las veces hay más interés en la fuente de pasarte esa información que la que tenés vos. Por eso vos no te quedás solamente con la información que te pasa a alguien que puede trabajar donde trabaje, no importa dónde se desempeñe. Ni juzgás lo que hace esa persona. Vos tomás la información, te sirve para lo que vos estás trabajando y después vos tenés la responsabilidad de chequear esa información con otras fuentes. Acá lo que se ha pretendido construir con toda esta historia es una cosa es doble. Por un lado, miedo a un montón de gente que está investigando y que le dicen, che, guarda porque si vos investigás o trabajás o buscás que se sepa algo, te podemos objetar que cómo conseguiste la fuente, que de dónde lo sacaste, etc. Pero después también están buscando de alguna manera deslegitimar todas las investigaciones que tiene, en este caso, por ejemplo, Cristina, o tantas otras investigaciones que mostró Majul, o que mostró la NATO, que mostró, no, porque entonces está esta versión en las redes sociales, que a veces son una caricatura de la realidad, que dicen algo así como, bueno, no, pero está cuestionado lo que mostró en la televisión Majul. Armaron una causa trucha para meter en presa a Cristina, como si Cristina hubiera sido metida, en realidad no la metieron presa porque tiene fueros, pero como si Cristina no hubiera tenido órdenes de captura directamente, o prisiones preventivas, mejor dicho, para decirlo con la palabra técnica que corresponde, como si Cristina hubiera tenido las prisiones preventivas porque un juez vio en lo de Majul o vio en lo de la Nata un documento que mostraba la Nata y dijo, ya está, listo, esta es la prueba que yo necesitaba para encerrar a Cristina. Esto no es así, no funciona así ni el periodismo ni la justicia. La función del periodismo es mostrar, informar, averiguar, indagar, no solamente transmitir lo que todo el mundo sabe. No, hay gente que piensa que hacer periodismo es contar lo que sale todos los días en el diario, distinto. No, hacer periodismo muchas veces es hurgar en las fuentes. Y lo otro, y lo que hacen los jueces es tener que construir su prueba. Puede ser que el documento que vos mostrás haga que después un juez tome ese documento y diga, che, yo voy a tratar de construir mi prueba en base a esto, se lo voy a tomar como un dato y voy a investigar, pero no creo que nadie en su sano juicio, ningún juez de la tierra, se quede con lo que dice, salió en un canal de televisión en un informe de 3 minutos y medio. Digamos, esto no funciona así, no funciona ni los medios como creen muchos, ni funciona, ni funciona tampoco la justicia como piensan, y todo es un poco un intento de decir, bueno, no ven que todas las causas que le inventaban a Cristina eran mentiras y que en realidad estaba todo armado por un equipo de espías para difamarla, como además si las causas hubieran empezado en el 2015, ¿no? Muchas de las causas de Cristina son previas. Empezaron anteriores. Bueno, una demostración de otras virtudes, ¿no? Además de las ya mencionadas, una cabeza política que funciona y que puede caracterizar intenciones y ver campañas, y también una buena lección de periodismo, ¿no? Una de las cosas que estoy viendo con espanto, cómo el periodismo abandona su función para transformarse en panelismo, es decir, en tipos que se levantan, leen un diario y después van y dicen lo que se les ocurre, ¿no? Un poco el modelo del periodismo deportivo, de esas mesas, ¿no? De que se discute si es mejor Riquelme que Bocini, ¿no? Entonces cada cual dice lo que le parece, y les parece que eso, sin ningún tipo de investigación, la capacidad que tiene un periodista de agregar información, de agregar valor a la información, en vez de simplemente ser un comentarista. Pero una pregunta bien corta para cerrar este tema y ir a la economía es, ¿te sentís amenazado? ¿Te sentís coartado? No, yo en lo personal en absoluto, no, para nada. A mí primero, nunca en un medio nadie me dijo lo que tenía que decir ni dejar de decir, esa es la otra gran fantasía de la gente que piensa que hay toda una maquinaria, es un mecanismo de relojería en el cual Mañeto se levanta a las 7 de la mañana, llama a Porta y le dice lo que tienen que decir los periodistas de Radio Mitre y articula con lo que dicen los periodistas nosotros muchas veces hasta nos enojamos porque produce una información, no sé, Diego Leuco en su programa y no la levanta Clarín ni la levanta Radio Mitre, y Radio Mitre a veces
rebota, no sé, un comentario de Feynman en otra radio que es competencia nuestra. Es decir, si la gente viera realmente cómo funciona lo que todo el mundo se imagina como el supergrupo de medio de la Argentina, se suicidarían todos en masa, se tirarían de un precipicio. Realmente dista mucho de cómo lo piensa la gente. Y respecto por supuesto, tampoco nunca recibí ninguna amenaza explícita de parte de ningún gobierno, pero lo que sí ocurre, lo que empieza a pasar, que un poco sobre esto también advertía el otro día Jorge, es que Cristina te pone en un videíto donde dice, hay que periodistas que están tratando de crearme una causa, que estos son los antipatrias, ¿no? No dice el nombre de ella, no dice, porque es medio cobarde. El nombre no lo dice, pero por la tele que muestra atrás, ¿viste? Esto es como cuando en las propagandas antes estaba el mito ese de que ponían la botella de Coca-Cola durante las películas para que vos cuando salieras del cine quisieras consumir la Coca-Cola. Bueno, entonces igual, te la ponen, o sea, Cristina está hablando y atrás hay una tele y en la tele que está atrás está hablando Diego Leuco o La Nata o Majulo, el que sea, ¿no? Entonces, lo que me preocupa así de eso, lo que sí obliga a ser precavido, es que siempre hay un loquito que quiere ser más cristinista que Cristina. Entonces, y ese loquito que quiere ser más cristinista que Cristina, 9 de cada 10 veces te putea de un auto que va en marcha y no pasó nada, digamos, pero un día puedes tener un problema. Yo por suerte no lo tuve nunca, pero hay gente que sí. A Nico Wiñaski un día un tipo lo cruzó por la calle y le pegó una trompada. Hay gente que ha tenido algunos problemas. Yo por suerte, insisto, no los he tenido. 99 de cada 100, y no te exagero, de la gente que me cruzo por la calle me saluda bien, tengo muy buena relación con la gente en la calle. Además, salgo a la calle porque voy a buscar a los chicos al colegio un día, voy a hacer las compras al supermercado, voy al cine, voy a comer algo. Digamos, no tengo ningún problema. Probablemente habrá un montón de gente que no está de acuerdo conmigo, que tiene el decoro de por ahí pasa por al lado, no me dice nada, capaz que por lo bajo me está puteando. Puede pasar también. Pero excepcionalmente te diría, uno de cada 100 que me cruzo por la calle me dice algo, y de esos, uno de cada 100 me lo dice a pie. Digamos, 99 son porque va en un auto y por ahí te grita algo pasando cuando se le puso verde el semáforo, ¿no? Entonces, en general no tengo miedo y, bueno, qué sé yo, hago el trabajo que tengo que hacer, ¿viste? Bueno, pues yo estoy un poquito peor en el score, yo no diría uno de cada 100, uno de cada 10, pero bueno, vamos a la economía. Lo que pasa es que vos haces algo, vos tenés una tarea que a mí me parece muy importante la tarea, que es una tarea de destrucción de mitos. ¿Viste esos tipos? Hay un programa en la tele que a mí me gusta, que es ese programa de los tipos que Sí, destruyen mitos, se llama Destructores de Mitos, ¿viste? sí. ¿Cómo se llama el programa? Masters, ¿no es? Ese. Los tipos destruyen mitos, ¿viste? Y es espectacular porque el peronismo, en última instancia, es una suerte de hermenéutica de la abundancia. Los tipos tuvieron la suerte histórica, estuvieron en el momento justo de que pegaron el superciclo de commodities mejor del siglo XX. Lo pegaron. Si vos mirás cuándo empieza el superciclo de commodities, de precios internacionales favorables, empieza en el año 45 y termina en el año 51. Una puntería espectacular, ¿no? Y después, lamentablemente para las instituciones y sobre todo para lo que fue la construcción del mito del peronismo después, vino un golpe de Estado que terminó con un régimen democrático que se tendría que haber ido por los votos de la gente. Pero lamentablemente les permitieron construir este mito cuando ya venían barranca abajo. Entonces, y vos trabajás mucho en justamente desarmar buena parte de ese mito. Y eso es un trabajo que no te perdonan, obviamente es una factura que no te perdonan. Es decir, hay muchísima gente que tiene, viste que esto que Laclau decía, que un poco los populismos se articulan en la posibilidad que tiene un líder de corte carismático, no racional, sino emocional, de articular demandas sociales que son contrapuestas, que chocan, y que nadie racionalmente las puede articular, porque no se puede defender los derechos humanos y tener a Milani en el mismo equipo, digamos. Entonces, vos de alguna manera tenés que construir una arquitectura que es el relato, que permite que eso sea posible. Y vos, al desarticular ese relato, haces caer el Shenga, ¿viste? Como el tipo que va desarmando, sacándole la piecita y un día se derrumba el Shenga. Lamentablemente hay muy pocos que hacen esa tarea, se toman esa tarea, pero bueno, pagás un costo por hacer eso. Bueno, vamos a franquear esto. Esto ha sido un acuerdo que teníamos con Martín.
Un acuerdo de propaganda, un acuerdo de Propaganda. propaganda. Claro, pero déjame terminar la propaganda que ya está listo para llegar para las imprentas, apenas habiliten, mi nuevo libro que se llama El medioevo peronista y la llegada de la peste, donde van a encontrar un capítulo directo tratando de mostrar los trucos del relato. Y una cosa interesante que te paso, que es algo con lo que ya trabajé, hice un análisis histórico de los términos de intercambio, ¿no? Claro. ¿Viste cómo hacen? Meten más o menos la mediana, eligen un año que dé más o menos la mediana, te queda mitad para arriba, mitad para abajo. Hay cuatro periodos en los cuales el valor llega a cerca de 150, es decir, 50 puntos por arriba de la mediana, que coinciden directamente, cuatro, de los cuales tres le tocaron al peronismo. Y los cuatro generaron los grandes relatos políticos de nuestro país. Uno es 1909, la Argentina de las mieses, del progreso, del centenario. Otro es 1948, empieza en 1948. Otro es muy corto, pero fue en 1973. Y el último fue el de los Kirchner, que fue el mayor y el más amplio, porque se extendió muchísimo tiempo por fuera de las cosas. Pero bueno, esto para dar entrada al tema económico. Las preguntas son muy fáciles, por lo menos las dos preguntas con las que yo arranco y después pasamos a tus respuestas y a las preguntas de la gente es, está claro que se viene una piña, está claro que estamos en el medio de una situación muy complicada. ¿Cuál es la dimensión de este drama? ¿Hasta dónde llega? ¿Es como un 2001, menos, más, mucho peor? ¿Qué es lo que pensás? Y segundo, conectado con esto, si es la pandemia o es la cuarentena, es decir, si la responsabilidad pertenece, como pretende el gobierno, al gobierno anterior y a la pandemia, o hay una responsabilidad de gestión específica del gobierno de Alberto y de Cristina, o de Cristina y Alberto, si ustedes prefieren. Empiezo por el final y voy por la segunda primero y después por la primera. Vamos, yo escucho a veces algunas cosas que no tienen sentido cuando se plantean. Si uno lo piensa un poco, no tiene mucho sentido. Pero corren a veces porque son simplonas y entonces corren como reguero de pólvora por las redes. Este argumento de se cayeron todas las economías del mundo es un argumento tan cierto como decir que se murió gente en todos los lugares del mundo. Sí, hay una pandemia, por supuesto que hay una pandemia. Y la pandemia hace las dos cosas, mata gente y rompe la economía. Incluso hace las dos cosas en ausencia de intervención total del Estado. Es decir, el Estado podría mirarla por televisión, decir, no, acá yo no hago nada, acá no pasa nada, igual pasarían las dos cosas. O sea, se rompería la economía porque si vos no tomás ningún tipo de medida, la gente se contagia masivamente y entonces la gente no iría a trabajar porque está enferma y eventualmente alguno también se moriría y sería una tragedia. Pero también entonces paraliza la economía y genera muertes en cualquier escenario. Ahora la discusión es que vos tomás medidas y las medidas que vos tomás tienen que balancear, porque vos estás siempre tratando de encontrar un equilibrio entre las distintas cosas. Recién tenía una discusión con alguien, con un colega, con un economista en Twitter, que planteaba eso. Decía, qué difícil encontrar, decirle que no a los dos que tienen argumentos que son razonables, ¿no? El que dice que tiene miedo de enfermarse y que entonces pide que por favor cerremos, y el que dice que tiene miedo de perder el laburo y de que se le funda el negocio, y que dice que por favor abramos. Y yo lo que dije, bueno, hay que encontrar un equilibrio en el medio. Y dice, bueno, pero el equilibrio le vas a tener que decir que no a los dos. A uno de los dos le vas a tener que decir que no a la fuerza. Yo digo, bueno, pero en el equilibrio de un gobierno está justamente la ponderación de las magnitudes. Y ponderando esas magnitudes es muy fácil correrse desde los extremos. Es difícil la sintonía fina en el medio, pero desde los extremos es relativamente fácil correrse. Digamos, yo le puedo decir a un tipo que tiene 30 años, mirá, el riesgo que tenés vos de contraer una enfermedad seria por este tema es nulo, o no nulo, pero muy bajo, es 0,001%. Y entonces, déjame que empecemos a reactivar un poco la actividad económica, porque no tiene sentido la magnitud de tu preocupación con la magnitud del daño económico, no tiene proporción. Y en el otro extremo lo mismo, al tipo que quiere armar una rave, porque todos los años en septiembre hace la Oktoberfest o la Fest que sea,
le tengo que decir, mirá, tu actividad económica no aporta tanto, no es definitiva para el PBI, no mueve tanto la aguja y vos podés generar una cadena de contagio fenomenal que después no la paramos más. Entonces, en los extremos está fácil. Y lo mismo que el argumento de los runners, digamos. En el extremo yo no le puedo pedir a un tipo que pida que se suspenda el running porque no tiene ningún riesgo de contagio y porque tampoco suspenderlo le cambia la película a él. Entonces, me parece que lo que le faltó es un poco de raciocinio al gobierno para encontrar el punto medio. Se pasaron en un discurso extremo que era racional en ese momento y después no supieron cómo salir. O sea, entraron en una cuarentena de la cual después no supieron cómo salir. Y la cuarentena está produciendo mucho daño por dos problemas. Primero, por el impacto de la propia cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena, de la propia cuarentena. Y segundo, por la duración del problema, porque acá finalmente no resolvimos ni la una ni la otra. O sea, por ejemplo, Nueva Zelanda hizo una cuarentena estricta 45 días, lo noqueó el problema, listo, empezó a reactivar, tema terminado. Nosotros nos quedamos en el medio del camino, o sea, hicimos una cuarentena de 105 días en área metropolitana de Buenos Aires, durísima, que está haciendo que la actividad económica caiga 27% interanual. Mirá, para darte una magnitud y contestarte la segunda pregunta en la primera. Para que vos te des una idea, toda la crisis del 2001, desde mediados del 98 que empezó la crisis, hasta mediados del 2002 que terminó la crisis, no, o sea, 99, 2000, 2001, 2002, esos 4 años que duró la crisis, fueron 4 años en los cuales el PBI de la Argentina cayó 21%, punta a punta, 21%. En lo que llevamos de la cuarentena, el PBI cayó 27%. O sea, desde diciembre, porque esta es una cuarentena, viste, la pandemia argentina empezó en realidad en febrero a pegarle a la economía, pero es medio rara, pero bueno, desde diciembre hasta hoy, 27% abajo la actividad económica, o sea que la crisis ya es más profunda que la del 2001 en pocos meses. Lo que en el 2001 le demoró 4 años, a nosotros nos acaba de pasar en 6 meses. Y el problema es que al hacerla tan extensa la cuarentena se está rompiendo mucho tejido productivo. Entonces el día después es un día después mucho más difícil cuanto más larga la cuarentena. Acá me gusta la analogía con el tipo que le pones un yeso, ¿viste? Si alguno de ustedes que está en la sala se quebró, sabe de lo que estoy hablando. Si a vos te ponen un yeso 15 o 20 días con un esguince o te quebraste o lo que fuera, te sacan el yeso de la pierna, está más flaquita la que tiene el yeso, pero vos más o menos empezás a caminar, rehabilitás un poco de kinesiología y se terminó. Si a vos el yeso te dura un mes y medio, ya salís con muletas, ya caminar no caminás solo, tenés que caminar con muletas. Y si yo te dejo un yeso puesto 3 meses, no hay ninguna posibilidad de que camines. O sea, salís en silla de ruedas y en todo caso empezás a hacer la rehabilitación dentro de una pileta, porque no te aguantás ni tu propio peso. Y entonces, esa rotura del tejido muscular que se produce por la inactividad es la misma que la rotura del tejido productivo que se está produciendo ahora por la cuarentena. Con un agravante, que encima estamos financiando el remedio, por ejemplo, 1.200.000 millones de pesos de emisión monetaria para pagar el déficit fiscal espectacular que le está quedando al Estado. Con lo cual, cuando uno dice, bueno, cuando esto tendría que terminar, digamos, para decirlo, firmar con Kreplak, que termine en septiembre, porque ya no se cree nadie que va a terminar antes, ponerle que termina efectivamente en septiembre esta película. Bueno, en septiembre empieza otro problema, que es qué hacemos con todos los pesos que sobraron de toda la emisión de estos meses, más los que van a sobrar en la segunda mitad del año, porque tampoco es que el gobierno, si mañana termina la cuarentena, de golpe consigue el equilibrio fiscal. Sí, la magnitud del agujero fiscal que generó el gobierno es tan grande y rompió tanto tejido productivo que le va a quedar un déficit fiscal espectacular en adelante, que no se sabe muy bien cómo va a resolver. Mejor dicho, el gobierno tiene un plan, claro, cómo resolverlo hasta ahora, que es lo único que uno dice, bueno, algo los tipos están pensando del segundo semestre, alguna preocupación tienen. ¿Por qué? Porque el presidente mandó primero la ley al Congreso, no se la trataron, entonces después lo hizo por decreto, una prórroga de 180 días de la posibilidad de fijar los aumentos jubilatorios por decreto. Y uno ya sabe que se hace eso para hacer otros 2 ajustes como el que hizo en marzo y como el que hizo en junio. Vamos, en marzo le sacó 2% a los jubilados, ahí fue un poco más cuidadoso porque estaban los jubilados ricos y los jubilados pobres. Que como todo el mundo sabe en Argentina, un jubilado rico es todo aquel jubilado que gana más de 16.130 pesos. Entonces, si vos eras jubilado rico, ñácate en marzo. Si eras jubilado pobre, no.
pero después en junio ñácate a todo el mundo, ahí ya no había ricos y pobres, todo el mundo perdió casi 5 puntos de lo que le correspondía al aumento de las jubilaciones. Y todo parece indicar que va a haber otro ajuste más en el aumento de septiembre y otro ajuste más en el aumento de diciembre. Con lo cual el gobierno, en la única partida de toda su partida de gasto, donde va a hacer un ajuste fiscal para corregir parte del problema que está generando, es en los jubilados. Y esto es un poquito complejo, porque fíjate qué paradoja, con esto cierro y seguimos a la pregunta, fíjate qué paradoja. El presidente dijo en aquella conferencia que le dio a Navarro en la previa, ya había ganado, creo, si no estoy equivocado, le dijo a Navarro que iba a darle un 20% de aumento a los jubilados. Cuando asuma, dijo, cuando asumo y le doy 20% de aumento a los jubilados. Navarro, no es la nata, Navarro le dijo, che, pero pará, 20% de aumento a los jubilados, ¿con qué vas a pagar eso? Y dijo, no, con la plata de las LELIC, con la plata de las LELIC. Y cuando uno mira el stock del LELIC hoy, es casi el doble del que había cuando se fue Macri. Entonces, finalmente terminó paradójicamente el gobierno que le iba a pagar a los jubilados con la plata de la LELIC, terminó pagándole a los bancos con la plata de los jubilados. Medio una paradoja rara, pero esto fue lo que pasó. Voy a faltar a mi palabra como hago siempre y voy a hacer una más. ¿Hiper, 3 dígitos o rebrote o qué? ¿Qué ves? No, no veo ninguna de esas. Y te digo por qué. Porque, a ver, la montaña de peso que está emitiendo el gobierno, más la que va a emitir en la segunda mitad del año, como acabo de decir, que va a ser más grande todavía cuanto más dure la cuarentena, todo ese problema, llamémosla esa la bola de peso que está dando vuelta, uno tiene que pensar a dónde va esa bola de pesos hoy. Y el gobierno tiene controlados muchos de los precios de la economía. Entonces empieza, y algunos con suerte. Por ejemplo, tiene controlados todos los precios energéticos y las tarifas, pero por la pandemia global la energía se derrumbó. Entonces el gobierno no acumula mucho atraso en los precios esos, paradójicamente. Tiene congelado todos los precios de los alimentos, 2.300 precios máximos que no deja aumentar, con un revólver en la cabeza de las empresas. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Entonces, el otro día hablaba con gente de la industria de la salud, ¿no? Que me decía que pasa lo mismo con las prepagas. Y me preguntaban qué iba a pasar, si les iban a autorizar el aumento. Y la respuesta es que no, obviamente no le van a autorizar aumento a nadie. Y los aumentos van a ser con cuentagotas. Y entonces, ¿qué va a empezar a pasar en la economía? Van a pasar dos cosas. Los pesos que sobran se van a ir a donde se puedan ir. Y se van a ir primero al dólar derecho, el que pueda comprarse dólares, ya estamos 2.400.000 tipos comprando dólares en el último mes, o sea, tuvimos récord de gente comprando dólares. No es mucho porque cada uno se puede llevar 200, pero le van a pelar todo lo que puedan de eso. Mientras dure eso, vamos a ver cuánto dura, es probable que dure poco, pero mientras duren esos 200, la gente va a llevar todo lo que pueda. Después le van a tratar de llevar todos los dólares que puedan comerciales. Ya tuvo un problema en mayo. En mayo fue una cosa increíble. Durante el mes de mayo, el gobierno vendió, el Banco Central, mejor dicho, vendió $1.000 millones en el mes de mayo. Cuando siempre es un mes superavitario para la reserva porque entra la cosecha, porque son... Bueno, en el mes de mayo le llenaron la cara de dedos al Banco Central, le sacaron dólares por todos lados, las empresas se veían venir que iba a haber alguna devaluación y se apuraron a ir a tratar de comprar todo lo que valía 70, a dólares de 70, y entonces se empiezan a tener problemas por el sector externo, entonces aumentan los controles por el lado del sector externo. Y ahora vos para importar lo que quieras, una tuerca, tenés que hacer un formulario JK45F, que curiosamente en Argentina, cuando lo acaba de anunciar el Banco Central, se llama régimen de simplificación de importaciones. No, porque esto parece una joda, pero vos decís, no me simplifique más nada, dejalo como estaba antes, que andaba bien así. Régimen de simplificación de importaciones Guillermo Moreno se llama. Este es un poco más, este es un poco aparentemente menos, no hay un revólver arriba de la mesa, ni hay una cuestión tan autoritaria, pero hay un funcionario que además por ahí la semana que viene está enfermo y no va, pero hay una oficina donde hay un tipo que mira cada uno de los permisos y dice sí, vos sí, vos no, ¿no? Entonces, en función de la cantidad de dólares que tiene la economía, van abriendo o van cerrando. Entonces, empiezo a ver muchos más problemas de ese tipo que aumentos directos en la inflación. Empiezo a ver que el gobierno sabe que los pesos que sobran van a tratar de salir por el lado del dólar todos los que puedan, y que entonces le va a tratar de cerrar todas las puertas que pueda, metiendo todos los días una regulación nueva. ¿Cuánto puede durar esto? Y es limitado, porque en un momento eso te va a generar una brecha con el dólar paralelo cada vez más grande. Y entonces en un momento el gobierno va a tener que elegir entre aumenta las tasas de interés para sacar toda esa pelota de peso de la economía,
o tiene una brecha más grande. Y la única salida de ese dilema entre la tasa de interés y la brecha con el dólar paralelo es paradójicamente devaluando. Entonces yo veo más posible que en algún momento el gobierno blanquee un poco el ajuste del tipo de cambio, sobre todo si Brasil no termina de corregir su tipo de cambio y sigue con el tipo de cambio tan devaluado como está en Brasil. Me parece que tarde o temprano el gobierno va a tener que reconocer esa situación, pero no veo un salto inflacionario masivo, más bien veo un deterioro del sistema de precios más avanzado, digamos, lo que siempre hace el peronismo, no hay ninguna novedad acá. Si ustedes quieren verlo a esto, pueden ver el periodo 52-55, es una posibilidad, digamos, veo más Gómez Morales. 1952, se podría llamar la película si querés, 1952-53. Entonces, ¿qué te deja? Una economía con los precios completamente distorsionados, con la tarifa completamente distorsionada, y el que viene después es el que tiene que hacer el ajuste, como pasa siempre. Muy bien, así que bueno, nos espera un Gómez Morales en el mejor de los casos y un Dualdazo, un Remeslenikov en el peor, si entendí de lo que estamos hablando. Pero le paso las preguntas a la sala, lo maneja Diego, hace la recomendación que se hace siempre y que esperamos todos que respeten y vamos. Adelante, Diego. Bien, entonces vamos con el turno de preguntas, que la primera votada era Patricia Berini, y mientras esperamos que habilite su propio micrófono, les recordamos por favor brevedad al turno de preguntas. Patricia, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Martín, ¿qué tal? Pregunta, con el ajuste que tenemos y, digamos, los precios que aumentan en los supermercados y después del tendal que va a venir después de esta cuarentena, ¿cómo podemos proteger nuestro salario? Comprando un pasaje. ¿A dónde? A Marte. A Marte. Sí, digamos, el salario va a ser la variable de ajuste este año, en todos lados, porque la economía, acá la realidad, termine como acá lo que estamos discutiendo es la magnitud de la caída, pero la economía este año va a terminar en un escalón bastante más abajo que el del año pasado. ¿Cuánto? No sé, puede terminar 12% abajo, 13% abajo, 10% abajo. Vamos a hacer, y en términos de salario, el ingreso per cápita va a ser 20% más pobre de la población. Digamos, la discusión acá es cómo se administra esta bajada, este escalón para abajo, ¿no? ¿Cómo lo administra el gobierno? Una posibilidad, que es lo más probable, es que lo termine administrando con caída del salario real. ¿Y esto qué quiere decir? Y que la caída del salario real va a tener la forma de paritaria que no se hacen nunca o que se hacen con aumento de suma fija y bonos y distintos dibujitos, que lo que van a generar en la práctica es que los salarios reales no ajusten lo mismo que va a ajustar la inflación. Entonces, este es un año donde si vos tenías, por ejemplo, bueno, ni hablar los que van a ajustar por el lado del empleo, se va a perder mucho empleo. También discutimos el número, no sabemos si 1 millón de puestos o cuánto, pero se va a perder mucho empleo. De hecho, si uno mira los números de la seguridad social, los aportes a la seguridad social que se conocieron ayer, la magnitud se cayó un 15% el empleo en la Argentina. No sabemos cuántos de esos en realidad se suspendió el pago y se van a normalizar después y cuántos ya se perdieron. Pero estamos hablando de un público de 1 millón de personas que están flotando ahí. Entonces es probable que se pierdan cerca de 1 millón de empleos en la Pero economía. mi pregunta es, lo que puedas ahorrar, lo poquito que puedas ahorrar. A mí me dijeron que el oro es una buena alternativa. Mirá, a ver. Lo más importante es que uno se salga del peso lo más rápido que pueda, porque el peso no te da ninguna garantía. No hay una forma de salirse fácil del peso, porque eso es lo que está frenando el aumento de los precios, justamente es que hay una barrera grande para salirse del peso. La demanda de dinero está medio forzada, a punta de pistola. Esto como una pareja donde vos estás de novio todavía, pero porque te tienen atada la pata a la cama, ¿no? Porque vos lo querés a tu pareja. Entonces, esto es lo mismo. Te quedás con el peso porque estás forzado a tener, porque si te dieran la más mínima oportunidad, lo cambiarías inmediatamente por $1 o por cualquier otra cosa. Y entonces uno, ¿qué alternativas tiene? Depende de cuál es el objetivo con el cual está ahorrando. Si vos simplemente tenés un sobrante hoy que sabés que lo vas a tener que gastar en los próximos meses y tenés que hacer un plazo fijo para salvar algo de lo que vas a perder.
porque igual la vas a tener que gastar en los próximos meses a la plata. No tiene sentido que compres oro o divisas o cualquier otra divisa para venderla dentro de 3 meses, porque en 3 meses el precio de entrada y de salida finalmente vas a perder lo que ganás en los 3 meses. Entonces no tiene sentido. Ahora, si vos vas a hacer una inversión a mucho más largo plazo, tampoco tiene sentido necesariamente quedarte en dólares, porque vos estás pensando, no sé, en tu jubilación. Bueno, ahí es el ladrillo, Sí. la misma de siempre, una inversión en educación para tus hijos o tus nietos, o en ladrillos, o alguna inversión de más largo plazo como un terreno, por ejemplo. Ahora, si vos estás pensando en el mediano plazo, por ejemplo, vos querés ahorrar para el año que viene, para cambiar el auto el año que viene, ahí sí es una buena opción buscar algo parecido al dólar. Entonces, por ejemplo, hoy solamente podés comprar los $200 oficiales, pero podés comprar dólar MEP. El dólar MEP es un dólar que es dólar bolsa que no tiene límite. Hoy sale creo que 105 el dólar MEP. Es un poco más caro que el dólar oficial, pero podés comprarlo sin ningún límite. ¿Cualquiera puede comprar eso? Sí, por supuesto. Cualquiera puede. Solo lo único que tenés que hacer es abrirte una cuenta en una sociedad de bolsa que hoy se hace por internet. Ni siquiera desde tu casa en 24 horas la abrís. Cualquiera lo puede hacer. Y desde cualquier monto de dinero. No hay ningún problema para hacer eso. Lo que no puedes hacer es las dos cosas. Porque el gobierno, para cortarte un poco las piernas, dice, no, si vos entraste en el dólar MEP, no podés entrar en el dólar oficial. Entonces, si vos tenés un monto pequeño para comprar todos los meses, que no pasa a los $200, vas al oficial siempre. Si vos tenés un monto grande todos los meses, que se pasa mucho los $200, no vas al oficial y vas todo al dólar MEP. Es una posibilidad. Y una tercera posibilidad es que vayas a comprar lo que se llaman CDRs ahora, que están medio de moda últimamente porque ahí no hay ningún tipo de límite por parte del gobierno y tampoco le están preocupados porque vos cuando compras un CDR, que es un certificado de acciones que están en el exterior, que son de empresas del exterior. Por ejemplo, compras un CDR de, qué sé yo, Amazon, o un CDR de Netflix, o un CDR de acciones que están afuera, de Nueva York. Y el tema ahí es que vos, si bien estás cubierto con los cambios en el precio del dólar, porque ese CDR hoy se vende al dólar paralelo, al precio del dólar paralelo, se vende en pesos, pero se vende al precio del dólar paralelo, cuando salís también en pesos, no te van a dar dólares nunca ahí. Lo que pasa es que te van a dar los pesos equivalentes al valor del dólar paralelo de ese día. Entonces, si el dólar se mueve en el camino, vos quedas cubierta de los aumentos del dólar, pero entras en el riesgo de que se muevan las acciones también. Entonces, por ahí se hunde la bolsa en Estados Unidos y también salís perdiendo en esa, digamos. Ese es como para que tengas una idea de las distintas alternativas que hay. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver cuántos estaban por interés por el país, porque ahora empiezan a abandonar la sala todos corriendo a ver cómo se sacan, cómo se compran CDRs y dólares y todo. ¿Quién sigue, Diego? Sigue Amanda Mesri, que está por ahí, y le pedimos por favor que se habilite el micrófono. Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Fernando, Martín. Muchas gracias, muy buena la explicación. Y yo tengo una duda con respecto a lo del decreto del Banco Central que autorizó la compra de dólares a hijos desaparecidos. Martín, si podrías hacer una explicación de eso y si se puede evitar algo. Mirá, el único problema con esa resolución es que está mal escrita. El único problema con esa resolución es que está mal escrita. Digamos, en general, el Banco Central tiene un mecanismo con el cual te permite acceder a dólares sin pagar el impuesto país cuando vos sos un beneficiario que está en el exterior de algún tipo de pago que hace el Estado. Por ejemplo, el Estado paga jubilaciones a argentinos que están en el exterior y no les cobra el 30%, porque están explícitamente exceptuados. El problema es que la redactaron mal a la norma esa y en vez de poner que le caben las generales de todos esos grupos a los pagos de reparaciones que hace el gobierno argentino a beneficiarios de esas leyes que hoy residen en el exterior, que es como debió haberlo escrito, lo escribió con una sintaxis que hace posible, al menos teóricamente, el acceso independientemente de si está residiendo en el exterior o no, de esa posibilidad de comprar esos dólares. Entonces hubo gente haciendo la cuenta de si arrancabas con $1.000, compraba, vendía, eso no es así, no pasa nada con eso y no es una norma de la cual haya que preocuparse porque es una norma habitual y que ya lo tiene el Banco Central para todos los pagos que hace
el gobierno argentino a residentes que están en el exterior. Es una cosa normal. Lo que pasa es que generó muchos problemas porque la redactaron mal. Y la mala redacción, uno dice, bueno, por ahí un día alguien la quiere aplicar con mala leche y no sé si no dejan un agujerito o una puertita abierta para que alguien compre dólares excepcionalmente a precio de 73, que normalmente no puede comprar nadie en Argentina a ese precio. Pero la verdad es que yo no le daría mayor importancia a ese tema. Bueno, gracias. Muchas gracias. El siguiente turno de preguntas es de Javier Martínez. Javier, por favor, te pedimos que te habilites tu propio micrófono. Manal. Manal, yo pensé lo mismo, sí. Pero es nuestra edad, Fernando, ¿eh? Sí, somos población de riesgo. Bien, Javier, no sé si está. Vamos a saltar entonces a Alejandro Barragán. Alejandro, ¿está por ahí? Siempre fue muy anárquico, Martínez. Sí. ¿Vos cuántos años tenés, Fernando? Hola, acá estoy, perdón. 63, pero está muy mal de tu parte preguntar. Hola. El que tiene que dar las cifras sos vos acá, no yo. La madre que lo parió. Dale, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, dale. Sí, bueno, una y una. Una para Fernando, si ve algún riesgo en que se realicen las elecciones del año que viene. Y para Martín, si ve algún riesgo de alguna medida del gobierno tendiente a apropiarse de los depósitos en dólares de la gente. Bueno, dos buenas preguntas. Arranco yo, que fui el primero. Sí, yo veo riesgo de todo. Me parece que estamos en una situación de un colapso multidimensional, es decir, estamos con un problema enorme en la economía, enorme desde el punto de vista institucional y enorme desde el punto de vista sanitario, con un gobierno incapaz, corrupto, y que ni siquiera tiene una unidad, porque es un tira y afloje permanente entre dos grupos en los cuales no confío en ninguno de los dos. Así que sí, yo veo riesgo de todo. Me parece que es una crisis, estamos entrando en una situación de crisis en donde es muy difícil ver el futuro y que las elecciones sí están a riesgo. Están a riesgo las PASO primero, sería un golpe muy fuerte para la oposición que sacara las PASO. El gobierno de Cambiemos fue un gobierno surgido de las PASO. Claro. Si no hubiera habido PASO entre Carrió, Sanz y Macri, hubiera sido muy difícil que en Gualeguaychú el radicalismo cerrara un acuerdo en el cual ellos renunciaban. Exacto. Por medio de ese acuerdo a la presidencia de la nación. Muy difícil, ¿no? Después sacaron 3% en la interna, pero la interna hubo. Así que sí. Creo que las PASO tienen altísimas posibilidades de volar. Las elecciones en general tienen riesgo de no celebrarse, lo está advirtiendo la propia Cámara Nacional Electoral. Y tenemos también otro tema que tenemos que estar muy atentos, hay un alto riesgo de fraude, porque hoy el Correo Argentino lo maneja la Cámpora, nada menos. Todos se acuerdan en el 2015 el episodio de los camiones que paró Servini de Curía, que andás a ver dónde llevaba. Tampoco tenemos certeza de que hubieran hecho fraude, pero parece que estaban intentándolo. Así que sí, veo riesgos por todos lados. Todo lo que vos quieras, mi respuesta es sí, no sabemos a dónde va. Gracias. Yo respecto del tema de depósitos no veo... A ver, esto es Argentina, o sea que siempre hay un riesgo argentino, acá puede pasar cualquier cosa. Pero, digo, si uno mira para atrás, estos son más de lo mismo. Digamos, el kirchnerismo no, hasta ahora no hay ninguna novedad. Y cuando uno mira para atrás, pusieron todos los controles que pudieron a la compra de dólares, limitaciones de todo tipo a la formación de precios, eso les encanta, pero nunca tocaron los depósitos en dólares, no se atrevieron a eso, tal vez estaba muy cerca la memoria del corralito y se dieron cuenta de que no, la sociedad no toleraba eso y se iban en el helicóptero, y no creo que se haya disipado. Digo, a ver, insisto, acá hubo un plan Bonex, no hay que irse muy lejos en el tiempo y le manotearon los depósitos a la gente. O sea que ya hay antecedentes y esto es Argentina, podría ocurrir. Pero no creo que el kirchnerismo lo haga, porque mirando, siempre dicen que el mejor predictor del comportamiento de una persona es su comportamiento pasado, ¿no? Entonces uno mira el comportamiento del kirchnerismo en el pasado y tocó todo, pero nunca se animó a meter la mano en los depósitos en dólares, y no creo que esta sea la oportunidad en la cual lo vaya a hacer. Realmente no lo creo. Bueno, gracias Martín, gracias Fernando. Bien, continuamos con la tanda de preguntas. Es el turno de Alejandro Barragán. Si Alejandro puede habilitar su micrófono. ¿Está ahí, Alejandro? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan?
Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Me fui a buscar provisiones. Pero te escucho bien. Buenas tardes, Martín, Fernando. Sigo a los dos. Acá el único café que damos es virtual, porque estamos en pandemia, café virtual. Claro, claro. Pero vos me prometiste café, Fernando, así que... Bueno, café virtual, no dije que fuera un café para tomar. Por acá hay mate, ¿eh? Alejandro estaba hablando, perdón. Dale, Alejandro. ¿Qué tal, Martín? Te sigo en Twitter, sigo varios economistas. Quería hacerte una pregunta a vos y después otra a Fernando. Hay como dos corrientes en los economistas extremistas. Las corrientes que una dice que la piña va a ser histórica, con violencia y lo que uno se imagina cuando dice piña histórica, y otros que la ven más como flotando a una nada menos dramática. ¿Vos la ves así? ¿La ves como que va a ser muy grande la piña y peor que el 2001? ¿O ves que la cosa va a seguir? Y No, a ver, Fernando, yo quiero ser claro con esto. Cuando me hacen esa pregunta siempre digo, no hay que esperar nada, ya fue la piña, digamos, ya la caída del nivel de actividad y la caída en el empleo ya se está produciendo ahora. Peor que esto es muy difícil, digamos, ya estamos peor que en el 2001. Hoy no es que sea un proyecto de lo que va a pasar. Ya acabo de decir, la economía cayó 27% desde diciembre para acá. En el 2001 cayó en 4 años 21. O sea que ya caímos, todo lo que caímos en el 2001 y 6 puntos más. La economía ya sintió un impacto muy fuerte. Lo que yo no creo es que termine en una explosión. Lo que más bien veo es un deterioro gradual del funcionamiento normal del sistema de precios, que va a ser más al estilo, salvando las enormes distancias, más al estilo Venezuela. Vamos, ¿qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que vamos a ser Venezuela, pero lo que quiero decir es, en Venezuela fue medio la historia del sapo adentro de la olla, que le van prendiendo fuego y de a poquito se va calentando y no salta, ¿entendés? No es que lo metieron al sapo con la olla hirviendo y pegó el salto. Digamos, en Venezuela uno piensa que ya peor no podía estar. A mí me tocó ir a Venezuela en el 2013 a dar un curso. El tipo que me lleva, que el profesor que me invita, me dice, mira, ni se te ocurra cambiar dólares en el aeropuerto, que nosotros te los cambiamos nosotros después. El dólar oficial salía hace 6 bolívares con 30, creo que era. 6,50, no estoy seguro. Y me daban 35. Me dice, no, te vamos a dar 35 por todo. Yo no podía creerlo. Yo pensaba que no podía ser. Yo venía acostumbrado a la brecha argentina, de 30, 40%. Yo no podía creer que me pagaran 6 veces lo que valía el dólar. Digo, no, algo debe andar mal. Y me pagaron 6 veces. Y después la brecha terminó siendo 840.000. Entonces, no es que vos de la noche a la mañana entras en una hiper o de la noche a la mañana. Digamos, para despejar un poco esta incertidumbre, para que vos tengas una hiper, que sería una piña caótica de esas que estamos pensando, vos lo que necesitas es que se desplome de golpe la demanda de dinero, que la gente quiera salir corriendo los pesos que tiene en la mano. Y eso hay una manera muy fácil de darse cuenta de eso. Lo vas a ver venir porque, yo no digo que no va a pasar, digo que la vas a ver venir además, porque, digamos, hoy pasa esto, hoy un dólar sale, ponele 128, 129. Supongamos que vos pones en el grupo de WhatsApp, de los compañeritos del colegio de tu nene, vos pones en el grupo de WhatsApp, yo tengo para vender $2.000 que me quedan para vivir, los tengo de vender. Lo vendo a 135, ¿alguien se anota? Y lo que va a pasar es que del otro lado te van a empezar a putear. Si te van a decir, qué chorro, 135, metételos en el plin, plin, plin. No, nadie los quiere a 135. Esa respuesta te muestra que la demanda de dinero todavía está más o menos sólida, entre muchas comillas. Lo poco que le queda a la demanda de dinero todavía está sólida. Cuando vos estás en una corrida que la gente se quiere deshacer del dólar, es al revés. Cuando vos publicás, tengo $2.000 para vender, tenés 15 tipos que te dicen, dámelos a mí. Y vos le decís, esperá que todavía no dije a cuánto los vendo. No importa cuánto los vendés. Dámelos. Es al revés. Entonces, ese clima de dame dólares a lo que sea, no me importa, porque lo que me des sé que la semana que viene va a estar más caro. Esa sensación no está todavía hoy. Y no es una explosión que se va a producir pasado mañana, digamos. Tenés que ir bien, tiene que madurar esa situación. Hoy no la veo a esa situación más bien tiendo a pensar en una economía mucho más manejada por el Estado, mucho más, como entró Venezuela. Venezuela no entró de golpe así. Venezuela entró, como yo te estoy contando, en 2013,
que fue un año donde estaba 6 veces más caro el dólar paralelo que el dólar oficial, pero no había una hiperinflación ahí. Y después vino el 2014, y después vino el 2015, y recién creo que el 2016 o 2017 fue la hiper. Entonces, vamos, se puede deteriorar bastante más el funcionamiento de la economía hasta que explota todo. Gracias, Martín. Fernando, quería preguntarte también, disculpa que hago dos preguntas. Sigo todas tus reuniones los viernes. No escuché una opinión sobre Macri candidato. ¿Lo ves como candidato? ¿Conviene que vuelva? ¿Conviene que se guarde? En mi opinión, conviene que siga guardado, pero ¿qué piensan ustedes como partido? No, como partido no pensamos nada. Pensamos muchas cosas y pensamos como individuos, porque es nuestra forma de entender la política, que un partido es una alianza y un acuerdo sobre principios básicos que tienen que ver más con la institucionalidad, con la república, con la ética, con la lucha contra la corrupción, que con una versión ideológica o con la adhesión a un candidato. Yo creo que Macri se fue con un empate. Perdió las elecciones, pero perdió con un 41%. No fue un éxito el gobierno. Yo lo llamo, en mi libro, fuimos un fracaso de bolsillo, en los dos sentidos, ¿no? No es cierto que fracasamos en toda la economía, pero el bolsillo fracasó y también relativiza la idea de un fracaso de bolsillo que no fue tan grande. Entonces fue medio un empate. Sí, no reelegimos, pero fue el primer gobierno no civil, no peronista, que termina en 91 años. Llamarlo fracaso es un poco mucho. Así que me parece que sí, que yo creo que Mauricio sigue siendo un actor político relevante. Creo que está bien que se guarde. Hoy lo único que haría es darles excusas a un gobierno que lo único que sabe hacer hace dos cosas. Yo digo que es un gobierno con 4 ministerios: el Ministerio de la Venganza, el Ministerio de la Impunidad, el Ministerio de la Cuarentena y el Ministerio de la Propaganda, que es lo que mejor hacen. Porque ya se sabe, si hay default, la culpa es de Macri; si se cae la economía, la culpa es de la pandemia; si, no sé, siempre la culpa es de otro. Eso lo hacen bien. Y me parece que si estuviera en la cancha Mauricio, le sería más fácil jugar este jueguito. Esto va a haber que dirimirlo el año que viene. Me parece que para este tipo de cosas son útiles las PASO. Vi que ahí que preguntaban. Yo creo que sí. Yo creo que Mauricio es un líder relevante. Si vos me preguntaras de los líderes a disposición de Juntos por el Cambio hoy, ¿por cuál preferiría yo? Yo diría Mauricio Macri. Lo que no quiere decir que yo hoy tenga la llave del reino ni pueda imponer mi voluntad a los demás. Va a haber que sentarse y discutirlo. Y me fastidia mucho, por eso me peleé con Longobardi y con Monzó, que dijeron lo mismo, que había una sucesión natural entre Macri y Larreta. Miren, en la política no hay sucesiones naturales. Esto no es la naturaleza, esto es un acuerdo de seres humanos, y los seres humanos tomamos decisiones, y las vamos a tomar los que corresponden, los ciudadanos y los dirigentes, no un solo dirigente, no una parte de los dirigentes, sino todos los dirigentes, y los periodistas son bienvenidos, pero son invitados de palo. Muchas gracias, chicos. Bien, seguimos con la ronda de preguntas. Les pedimos brevedad. Joaquín Chaulet, si está por ahí, que había pedido la palabra y puede habilitar su micrófono. Joaquín. ¿Qué tal? Hola, Martín, Fernando. Martín, una pregunta para vos. Te quería consultar por cómo ves vos la situación de las provincias. Particularmente yo soy de Entre Ríos y acá esta semana se aprobó en el Senado Provincial el proyecto de emergencia, la ley de emergencia solidaria, que básicamente tiene como objetivo ajustar a los jubilados de la provincia, con la excusa esta que vienen diciendo de financiar el déficit de caja, o sea, el sistema previsional. Así que bueno, mi pregunta básicamente era respecto de la situación de las provincias. Mirá, está bastante claro, el título corto sería mal, la veo mal a las provincias, pero voy a explicar por qué. Está bastante claro que la economía termina un escalón más abajo que el año pasado, bastante más abajo, 10, 12%, probablemente 12% o más. O sea, termina un escalón más abajo. Y está muy claro que con el escalón más abajo, además en todo este periodo se ha roto economía formal. Es decir, otro fenómeno que se ha producido es que hay un avance en la informalidad, porque hay actividades formales que están prohibidas y entonces avanzan en la informalidad, porque la gente tiene que vivir de algo, y porque
hay sectores productivos que tienen que sobrevivir, se han quedado sin trabajo y sobreviven en la informalidad como pueden. Entonces, me parece que estábamos en una economía que tenía, ponele 35% de informalidad, ese era más o menos el número del CEDLAS, y vamos a una economía con 45% de informalidad, lo cual va a implicar que los recursos del Estado van a caer más que lo que cae la economía. Es decir, que los recursos del Estado van a estar probablemente un 15% abajo de lo que normalmente estaban cuando termine todo esto. Y eso, cuando vos sos el Estado Nacional, mal que bien tenés la maquinita, ¿no? Entonces tú podrías tener un problema con la inflación, con el dólar, lo que discutíamos más temprano. Pero vos no te puedes quedar sin pagar los sueldos porque vos tenés la maquinita, de última tenés el recurso para hacerlo. Pero en la provincia es más complejo el tema. O sea que prácticamente Entonces, tendríamos... en las provincias, ahí te cierro el argumento, en las provincias me parece que va a haber dos cosas. En primer lugar, tiene que haber una negociación política entre el gobierno nacional y las provincias, a ver cómo se reconfigura el espacio de la coparticipación y cómo hacen para recibir, así como arreglaron los 80.000 millones que recibieron hasta ahora de parte del dinero que se emitió por arriba de la coparticipación. Bueno, una cosa similar para el segundo semestre van a tener que arreglar. Y finalmente, además de eso, o sea, por un lado, una parte de esta brecha la va a cerrar probablemente la nación, y la otra parte de la brecha se va a tener que dar vuelta a la provincia y cerrarla a la provincia con cada uno con los trabajadores, con los jubilados, con los proveedores, con la gente con la cual trabaja, la cual ineluctablemente, siendo que va a ser de manera permanente más pobre, ya no va a poder sostener el mismo nivel de gasto que sostenían antes. Entonces, esa va a ser una realidad. Las provincias se van a tener que dar vuelta y hacer un poco lo que vos dijiste recién que está pasando en Entre Ríos, se va a generalizar eso. Claro, no, respecto a eso te quería preguntar, entonces tenemos que olvidarnos de que haya provincias que vuelvan a ser superavitarias, porque por ejemplo en mi caso, en mi provincia, yo recuerdo que ni bien asumió Macri, a los pocos días hubo un telefonazo del gobernador Bordet, que es peronista, acusando de que no llegaba a cubrir la totalidad de los sueldos. Y durante la gestión de Macri, esta provincia que era totalmente deficitaria pasó a tener superávit. O sea que de esa pequeña situación ya prácticamente tenemos que olvidarnos. Sí, olvídate, todas las provincias pasaban a ser superavitarias porque Macri aceleró la devolución del dinero que le correspondía a las provincias de la coparticipación, digamos, que además la propia Corte había pedido que se devuelva y Macri lo aceleró. Así que todas las provincias fueron superavitarias y todo eso se terminó. Ahora, insisto, hubo una caída, somos todos 15% más pobres. Los estados provinciales y municipales y nacionales tienen el problema de que les cuesta reconocer esa realidad. Entonces, como les cuesta reconocer esa realidad, van a tratar de postergar lo máximo que puedan el ajuste, pero es inevitable. En muchos casos el ajuste tiene la forma simplemente de postergar la paritaria. ¿Qué te quiero decir? En una economía que tiene alta inflación, si vos sos un estatal que trabaja en Entre Ríos, probablemente no te den ninguna paritaria, o te den un bono o una suma fija, y entonces de esa manera van a amortiguar un poco, sin necesidad de despedir personal y sin necesidad de hacer un asesinato con los impuestos, van a amortiguar un poco la caída. Pero esa va a ser la tarea central que van a tener los gobiernos provinciales y municipales en la segunda mitad del año, va a ser esa. Cómo contienen los reclamos sociales de los trabajadores, cómo contienen los reclamos de los proveedores y cómo hacen que le empiecen a cerrar los números. Obviamente van a tener que hacer un ajuste. ¿Y crees que se puede llegar a la Perdón, emisión de Joaquín, bonos? perdón, Joaquín. Vamos a tratar de darle espacio a otras personas para que pregunten. Te agradezco y de paso aprovechar para preguntarle a Martín de Tassi, contamos con algunos minutos más, ¿no? No queremos abusar de... Vamos para adelante. Bien. No vamos a bajar en el medio de la guerra. Martín Tolazo se había anotado, Martín lo vi recién todavía conectado. Sí, estoy acá. Adelante, Martín. Bueno, brevedad y una sola pregunta, por favor. Sí, puede ser una para Fernando y una para Martín. Rápido para los dos. Sí, una para Martín. ¿Considerás que fue un error haber puesto a Guzmán como negociador del canje de deuda? No, sí, dale. Y a Fernando quería preguntarle por Massa, porque se lo ve últimamente muy junto con Máximo Kirchner. A ver qué opinaba de esa relación.
son pareja. No. Mirá qué bomba. Mirá qué bomba. Político, ¿no? Hay que hablar con la Calabró, decirle a Martín que la Calabró sabe todo. Mirá, voy con la que me toca a mí. Que ya me la olvidé. ¿Cuál era la que me tocaba a mí? A ver, vos habías dicho que te parecía bien lo de Guzmán. Lo de Guzmán, sí. El año pasado habías dicho que te parecía bien. Ya me acordé. Lo de Guzmán, sí. Sí, claro, porque, a ver, acá cuando gana Alberto, el día que gana Alberto las PASO, se derrumbó todo, si la gente fue corriendo a los bancos a buscar la guita, fue un descalabro fenomenal en la semana esa, porque ganaba un tipo que decía que quería el dólar a 60, efectivamente fue lo que consiguió, que iba a aumentarle 20% a los jubilados con la plata de las LELIC, que iba a reventar las LELIC, que iba a hacer, o sea, cuando uno escuchaba todo lo que iba a hacer Alberto, que no iba a pagar la deuda, que una serie de cosas, cuando uno escuchaba todo eso decía, uy, y desde esa perspectiva termina poniendo en el Ministerio de Economía a un tipo que es bastante ortodoxo y bastante razonable. Digamos, yo lo conozco mucho a Martín porque fue no compañero mío en la cursada, pero estudiamos en una época parecida y lo conozco de la facultad, de consultarlo en la facultad, que él me consultaba a mí porque estaba en el centro estudiante, de tener cierta relación personal. Y me consta que es un tipo brillante, de muy buen nivel y racional, muy racional. No va a salir nunca Martín Guzmán con un martes 13 de esto se arregla con un impuesto a los que más tienen, con expropiese, digamos, es un tipo racional, no cree que, tampoco es un tipo que crea que vos podés emitir todo lo que quieras, que no va a generar inflación. Digamos, entonces, como es racional, digamos, me parece que era una buena apuesta. Y además, bueno, claro, ahí tiene un problema, vamos a ver cómo se zanja ahora, que él va por el bronce en esto, porque toda la tesis académica de él y todo su trabajo tenía que ver con que existía alguna manera de cambiar las reglas de juego de la arquitectura financiera internacional respecto de los procesos de reestructuración de deuda. Mirá, estaba jugándose, casi te digo, un Nobel de Economía. O sea, si a Guzmán le sale bien y cambia las reglas de juego de las relaciones internacionales en materia de deuda, bueno, la verdad que se está jugando una jugada fuerte a título personal él. No creo, ahora tiene un problema, que por ejemplo, ahora para cerrar, él está en una posición muy extrema en la cual prácticamente las diferencias de plata están bastante cerradas y hay un grupo de bonistas muy grande que son los que ya empomaron en el canje del 2005, que lo que le están diciendo es, mirá, está bien, me vas a hacer el canje del canje. Ya me recortaste en el 2005 una bocha, ahora me recortás de vuelta sobre el 2005. Está bien, pero déjame el bono con la legislación que tenía en el 2005. Déjame las cláusulas que me permiten litigar si me volvés a cagar. Y lo que le dice el gobierno es, no solo te hago un segundo pelo y barba, además del que ya te hice en el 2005, te hago el recorte del recorte, sino que ahora te voy a dar unos bonos que es más difícil litigar que escalar el Himalaya. Digamos, entonces los Himalayas. Entonces vos decís, mirá, eso ya no es mucho, no te lo voy a aceptar. En un momento que está trabada la negociación, la única forma de zanjar esa discusión es que el propio presidente diga, bueno, basta, dale lo que piden y se terminó, y entonces ahí Guzmán ceda un poco una de sus banderas, o que termine, como muchos piensan que puede terminar, en un acuerdo parcial, en que el gobierno consigue un canje para el resto de los acreedores y le queda un 30-35% de los acreedores afuera, que son los que tienen estos bonos del 2005 y que van a litigar. Y entonces Argentina entra otra vez en un camino del estilo del 2014, en términos de los bonistas que quedan afuera y de la corte de Griesa, que vale la de Presca y etcétera. Gracias. Sí, agrego antes de responder mi pregunta el comentario de que es muy gracioso esto de un ministro del kirchnerismo peleando porque las condiciones de negociación sean los bonos sean las que estableció el neoliberal Macri en la negociación del 2017 claro. Y no la que establecieron los nacionales y populares y revolucionarios en el 2005. Este país a veces es un chiste, ¿no? Pero bueno, la pregunta tuya era sobre Massa. Yo rápido, lo más telegráfica o tuitera que pueda dar dos respuestas. La primera es esta. El peronismo siempre tiene una pareja, presenta siempre parejas en los que uno juega el rol del cínico y el otro el del fanático. Y eso es
lo que en cualquier libro de psiquiatría se llama perversión. El tipo que en un momento se te presenta como un cínico, que le interesa todo, y que te dice, afanamos porque se necesita plata para hacer política, ¿no? Y del otro lado aparece, no es un cínico completo, después se hace fanático, porque te dice, no, nosotros vamos por la revolución social y qué sé yo. Eso lo ha hecho históricamente. Perón era el cínico, Evita era la fanática, Néstor era el cínico, Cristina era la fanática, es hasta institucional. Sabatella era el fanático, Aníbal Fernández era el cínico, es hasta institucional. El PJ es el cínico, la Cámpora es la fanática, siempre es así. Y Massa, con Máximo Kirchner, juega ese juego, que es el mismo que juega Cristina con Alberto. Uno es el buen policía y otro es el mal policía, o si lo querés decir de otra manera, Cristina es la fanática y Alberto es el cínico, y Massa es el cínico y Máximo. Massa es el cínico y Máximo el fanático. Eso es un viejo juego, los americanos lo llaman policía bueno, good cop, bad cop, y es un juego permanente que el peronismo lo viene haciendo hace mucho. Primera respuesta. Segunda respuesta, eso es la avenida, la ancha avenida, la famosa ancha avenida del medio, es Massa, ¿no? Que es una teoría muy extendida, que incluye a veces a muchos dirigentes, algunos de los nuestros, que creen que si nos evitáramos los extremos, nos sacáramos de encima de un lado a Cristina y del otro lado a los loquitos como Iglesias, como Carrió, como Waldo, como Patricia Bullrich, habría una Argentina más o menos razonable en el medio y qué sé yo. Bueno, eso es el peronismo, ¿no? Esa Argentina, esa vía del medio es la que el peronismo se propone para jugar. Lo que pasa es que es difícil creerles porque son una máquina generadora de monstruos. Si vos haces una lista de los monstruos políticos de la Argentina, López Rega, Arminio Iglesias, Moyano, Delía, los Kirchner, los que vos quieras, salían todos del peronismo o del partido militar. Pero bueno, no hay un Delía del radicalismo, no hay un López Rega del Partido Socialista y no hay, sale del peronismo. Entonces, esa Argentina que se presenta a sí misma como la Argentina de la moderación, la Argentina del acuerdo y de la conciliación, en el fondo es la Argentina que lo único que ha hecho es generar un monstruo atrás del otro, ¿no? Y situaciones muy críticas. Entonces, me parece que, me parece que la tienen complicada, me parece que claramente el fuerte predominio de Cristina ha puesto completamente en crisis esa articulación, porque al final todos los cínicos terminan jugando para la fanática, ¿no? Entre ellos Massa, y me parece que esa extremización también tiene que ser una lección interna para ciertos discursos que yo escucho, de que la cosa razonable es incorporar a todos esos, ¿viste? Había que incorporar, no sé a quién, a Massa, después Massa no, ahora eran Schiaretti y Perotti, una demostración de esa ancha avenida del medio. Perotti, miren el rol que está jugando en Vicentín, o de estos días en la expropiación del puerto, miren la locura que es eso. Entonces, me parece que está muy claro. Está claro que hay un grupo fanático, psicopático, que se ha apoderado de la Argentina y no lo vamos a sacar simplemente mirando para otro lado, ni haciendo amplias alianzas de vayamos a ver qué cosa. Lo que necesitamos hoy es resistir, defender la República, defender las libertades que tenemos, y eso no creo que el señor Massa tenga mucho para ofrecer. Muchas gracias, un abrazo para los dos. Muy bien, muchas gracias. Estaba Ricardo Romero en la lista. Ricardo hasta hace un minuto estaba conectado. Le pedimos por favor si se habilita su micrófono, Ricardo. Sí, buenas noches Fernando, buenas noches Martín. La pregunta era para Martín. Con el tema de reestructuración, se empezó hablando de un valor presente de 43, que era lo que Martín Guzmán decía que era sustentable, y al día de hoy estamos hablando ya de, por lo que dejaron trascender ellos mismos, de un valor de 57 y que se empezarían a pagar los intereses en 2021. ¿Te parece que sigue siendo sustentable si, justamente teniendo en cuenta cómo se deterioró la matriz productiva del país? No está todavía cerca de 57, está más bien cerca de 50, el número real. Entonces, se achicó bastante la diferencia. Igual 57 era lo que pedían los fondos. En el último pedido de los fondos le habían pedido 57 y todo parece indicar que iban a cerrar en 53.
dicen que la semana que viene está la última oferta del gobierno. Digamos, cuando uno mira los números del gobierno, la hipótesis del gobierno es bastante austera respecto de cuánto puede crecer la economía argentina hacia adelante. Y en tanto y en cuanto en los próximos 2 años prácticamente no vas a tener pago de nada en cualquiera de los acuerdos que hagas, no es tan descabellado que la Argentina pueda empezar a pagar dentro de 2 años, sobre todo si supones que además el acuerdo le permite a la Argentina normalizar su economía y volver eventualmente a los mercados financieros, una cantidad de dólares además relativamente pequeña la que tiene que pagar en los primeros 2 años, incluso 2022, 2023. Entonces es difícil pensar que Argentina no pueda pagar eso. Hoy prácticamente Argentina en esa situación queda con un nivel de deuda en comparación regional perfectamente manejable, con una carga de intereses perfectamente manejable, inferior a la de cualquier país de la región. Entonces no parece tan complicado que Argentina pueda cumplir. Y un poco esa es la presión que le ponen los acreedores al gobierno. Le dicen, mira, en realidad, dice, ¿cómo no vas a poder pagar esto? Y lo que dice Guzmán es, bueno, pero mirá mi historia para atrás, yo fui un desastre para atrás, lo más probable es que siga haciéndolo para adelante. Bueno, veremos cómo sale Argentina de esta situación este año, en la segunda mitad de este año, pero claramente no hay un horizonte dentro de 3 o 4 años en el cual Argentina no puede empezar a pagar su deuda. No parece tan descabellado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mónica Assad está ahí conectada. Le pedimos por favor si puede habilitar su propio micrófono para la siguiente pregunta. Le recordamos por favor brevedad. Mónica. Se ha ido. O por ahí le cuesta, pero a ver si no seguimos un poquito. Hernán Nicolás también había pedido la palabra. Hola. Ahí está Mónica. Sí, hola, yo soy Mónica Assad desde Río Turbio, Santa Cruz. No sé si les suena. Bien. Mi interés es saber si, en consonancia con lo que ya habían preguntado otros, el tema de la posibilidad de que exista un corralito. Y sobre todo para los asalariados, ¿no? Que ya hemos atravesado tantas crisis en la Argentina que ya nos da miedo todo lo que pueden hacer y deshacer los peronistas, ¿no? A lo que nos tienen acostumbrados en la historia. Mira, no tiene mucho sentido hoy un corralito. No tiene sentido porque por múltiples razones. La primera es que los bancos están súper líquidos, no le prestan a nadie prácticamente, así que están súper líquidos, tienen una liquidez en pesos de cerca del 65% y en dólares del 75%. Quiere decir que tienen toda la plata tuya y la de todo el mundo en el banco. Así que no hay ninguna razón por la cual si vas a pedirla no te la vayan a dar. Primero. Segundo, hoy el Banco Central puede emitir todos los pesos que quiera, así que eventualmente si hubiera una corrida y todo el mundo quisiera sus depósitos, el Banco Central le puede entregar todos los depósitos. No tiene lógica, no dan las condiciones ni tiene lógica para un corralito. Sí, está la preocupación, por supuesto, lo que hablamos con Fernando más temprano, la cuestión de la inflación, que eventualmente haya una devaluación, que salte el dólar, todo eso puede pasar. Pero corrida de depósitos que en un momento cierren los bancos por la corrida de depósitos, a ver, en el 1 a 1, ¿por qué fue el corralito? Porque los depósitos que salían de un lado iban al dólar del otro lado. Entonces, corralito y al mismo tiempo cepo tampoco tiene mucho sentido. Si vos igual no te podés ir al dólar porque no te deja irte. Entonces, por múltiples razones no encaja la idea de un corralito y no están dadas las condiciones y están súper líquidos los bancos y el Banco Central podría prestar ilimitadamente. No tiene posibilidad, digamos, voy a dejarme el 1% de riesgo por la duda, porque siempre esto es Argentina, pero realmente sería un suicidio, dispararse en los pies innecesariamente para el gobierno. Bien, muchas gracias, Martín. Diego, sugiero 2 más y cerramos, por favor, porque tampoco queremos abusar de Martín y nos hemos dado como acuerdo que no ir más allá de 1 hora y media. Ya estamos cerca, 2 preguntas y agradecemos a Martín. Bien, ahí Liliana Calleja, que había pedido la palabra y la veo conectada, si ella puede habilitar su micrófono. Le damos la palabra, Liliana. Hola, sí, ¿cómo están mis torturados? Todos pasándolo bien.
Me imagino. Bueno, buenas noches, Fernando. Soy una gran admiradora tuya como diputado y quiero que subas y asciendas y llegues allá arriba, a lo más alto. Y bueno, Martín, voy a aprovechar a hablar con un economista argentino. Yo creo que fui la única argentina que no apostó al dólar y perdió. Bueno, obvio. Tuve en su momento una oportunidad de recurrir a unas sucesiones y bueno, a unos pesos que llegaron y ahora no sé, la verdad, qué hacerlo. ¿Qué hacer con ellos? Tengo una posibilidad, quería preguntarte si es buena, vos sos un economista argentino, pero apostar a la criptomoneda. ¿Qué te parece eso? ¿Tu opinión? Sí, mira. Y la otra pregunta, Fernando, es si seguimos apostando a Mauricio, si crees que tiene oportunidad de volver a conquistar el primer puesto. Gracias a los dos, gracias al muchacho que me dio esta oportunidad. La verdad que nunca participé en una videoconferencia, pero bueno, me encantó escucharlos. Gracias. Te escucho, Martín. Bueno, mira, el Bitcoin y la famosa y todas las criptomonedas tienen un par de problemas, digamos. Una moneda para que funcione bien tiene que cumplir con dos requisitos básicos, digamos. Primero, tiene que servir para hacer transacciones, tiene que ser un medio de pago generalmente aceptado. Vos tenés que poder hacer cualquier transacción con esa moneda. Y eso el Bitcoin hoy no funciona, que es la mejor de todas, y el resto ni hablar. Es decir, es imposible pagar el colegio de los chicos, el taxi, el supermercado, lo que quieras, con Bitcoins. Entonces prácticamente no se usa para transacciones, salvo alguna puntual anecdótica. Hay un hotel en Nueva York que te acepta los Bitcoins y hay un tipo, bueno, un barcito de Palermo, Hollywood, que también, pero en general no te los acepta en ninguna parte. Y eso es un problema, porque la segunda función del dinero es que tiene que conservar el valor. Y este es un problema por el cual la Argentina no tiene moneda. No tiene moneda porque no tiene ninguna unidad de cuenta que conserve valor. La inflación hace que vos no tengas moneda, erosiona tu soberanía monetaria. Pero eso no le transfiere la soberanía monetaria al Bitcoin. Digamos, el Bitcoin tiene el mismo problema. Vos hoy ponés tus ahorros en Bitcoin y tiene tanta volatilidad que vos no sabés si mañana van a valer 10, 20 o 5. Entonces es un riesgo muy grande. Yo siempre digo que si a alguien le gusta jugar un poquito a la ruleta, ponga una fichita, pero no más del 5% de tu patrimonio en Bitcoin, porque si no es una locura. Es decir, estás en una ruleta rusa muy, muy arriesgada, que tiene muchísima volatilidad y que hasta que las monedas virtuales no sean masivamente usadas para hacer transacciones, no va a tener estabilidad. Entonces, digamos, solamente recomendártela como una opción para un 5% como máximo de la plata que tenés para invertir, no más de eso. Gracias, Martín. Bueno, Fernando, te escucho. Sí, primero van dos preguntas, Martín, vos que sos un oído fino de gente que quiere salir corriendo del peso. Sí, pero cuando quiere, de vuelta, a mí me gusta, siempre yo digo, y esto es una cosa muy importante, yo siempre digo que no hay que escuchar lo que la gente dice, hay que escuchar lo que la gente hace. Es decir, acá, viste ese dicho de los ingleses, put your money where your mouth is. O sea, hay que poner la plata. A mí me gusta la gente que pone la plata donde pone la boca. La gente que dice, no, yo quiero irme, qué sé yo le digo, mira, yo tengo dólares para venderte, te lo vendo a 135. No, pará, ya no estoy tan seguro de querer irme. Entonces, ese es el tema, digamos. Digamos que es un dique que claramente se sostiene, no parece que se vaya a caer, pero también empieza a mostrar alguna rajadura. No, por supuesto, la gente del otro lado, el que está parado en pesos, se quisiera ir hoy. Si vos le decís al que está parado en pesos, che, te doy a 100 mangos, te vendo los dólares que quieras, te pelan todo, por supuesto. Bueno, gracias por tus deseos, Liliana, de que yo ascienda. Yo, más modestamente, espero no venirme abajo. Considerando la situación, espero que las cosas... salimos a buscar el empate, digámoslo con claridad. Y hoy el empate es tratar de que no se lleve puesta la República y que no se termine la democracia. Y que termine en el mandato de la mejor manera posible y que podamos hacer algo llegando al poder en mejores condiciones, y eso va a depender mucho de las elecciones de 2021 y 2023, porque una de nuestras grandes limitaciones ha sido la incapacidad de manejar las dos cámaras. Muchos dicen, tendría que haber hecho aquello, ¿no? Nosotros siempre contamos, nosotros quisimos hacer la reforma laboral. Fuimos con una reforma que tampoco era extremista, fuimos con una reforma razonable. Primero vino los que tenían que votarla, que son los senadores,
mayoría peronista desde 1983, nos dijeron, no, si no se pone de acuerdo la CGT, nosotros no podemos votar. Entonces hubo que sentarse con la CGT, se negoció por meses, la reforma que era ponerle 10 puntos bajó a menos de la mitad, y cuando estábamos por meterla en el Senado para ver, salió Pablo Moyano, que es uno de los delincuentes más reconocidos de la República Argentina, con toda la autoridad moral que le da su apellido, y dijo, no, esto es contra los derechos de los trabajadores, y se acabó. El bloque de senadores del PJ dijo, no lo votamos, y se acabó la reforma laboral. Después vienen y te dicen, no, la desocupación, la formalidad, la informalidad. Sí, nosotros nos hacemos cargo, éramos el gobierno, pero a veces, cuando nosotros somos gobierno, manejamos el Poder Ejecutivo. Cuando el peronismo es gobierno, maneja el Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados, casi todas las gobernaciones, la Policía Bonaerense, la CGT, los piqueteros, la mayor parte de la justicia. De los medios no hablo porque también, o sea, la influencia que ejercen sobre los medios, no es que lo manejen, pero ejercen una presión y una influencia mucho más alta que la que tenemos nosotros. Bueno, sí, yo creo que Macri es, repito, sería mi candidato hoy por hoy, depende mucho de las ganas que tenga él. Yo no sé si vieron, esto no se lo cuentan a Mauricio, pero ahora está mejor, pero agarren las fotos de la parte final del mandato, de las fotos de él en el medio de la crisis cambiaria, y compárenla con la foto de 2015, y la verdad que a mí me da ganas de a cierto pseudo periodista, panelista, que hablaba del domador de reposeras, simplemente mostrarle las dos fotos, ¿no? Y ver cómo el efecto que se sufre estando ahí. Por lo tanto, las ganas que tenga Mauricio de estar va a ser un condicionante importante. Hoy, repito, para mí sería mi candidato, yo lo apoyaría sin dudarlo, pero después hay un articulado complejo que hay que desandar, porque también las ambiciones personales son legítimas, y es legítimo que se expresen todos los dirigentes y todos los ciudadanos. A mí me parece que eso es democrático, que eso es razonable, que eso es un paso hacia un funcionamiento republicano que deberíamos dar en el 2021, y que ojalá, vi por ahí lo de la inutilidad de las PASO, perdón que me extienda, pero es un punto importante, es fundamental. Nosotros llegamos a Cambiemos con las PASO, y el gasto, ustedes miren lo que hacen las empresas privadas, ¿no? Que es la gente, como dice Martín, que pone la plata donde pone la boca. Las empresas privadas desde hace 20 o 30 años están gastando fortunas en su management, es decir, en los tipos que tienen como única función tomar decisiones. Y ponen fortunas ahí. ¿Por qué? Porque saben que esa fortuna que están poniendo ahí les vuelve, y que si tienen un mal management no pueden salir adelante. La guita la ponen ahí. Entonces, ¿cómo pone una sociedad plata en su management? Bueno, no ahorrando en los mecanismos eleccionarios, tratando, la democracia tiene costos, desde luego que tiene costos, pero si no los afrontás, y las PASO funcionan inclusive cuando no funcionan. Muchos dicen, ¿pero para qué las PASO si al final nadie hiciera? Ahora, vos pensás que sos un grupo de dirigentes jóvenes con de un partido X, ¿no? Y vos querés llegar a los cargos, querés ser diputado, querés ser concejal, querés ser lo que fuera, ¿no? Entonces vas y te sentás con los dirigentes de tu partido y les decís, bueno, yo quiero este lugar. Y los dirigentes, como en todos lados, las personas son conservadoras, tienen sus amigos, te dicen, bueno, pibe, vos ponete ahí. Si vos tenés las PASO, vos le decís, siendo de la parte joven, decís, bueno, macanudo, yo te armo una lista y disputo en las PASO. Y entonces, muchas veces pasa que los dirigentes mayores dicen, no, pará, porque si vamos a una interna, vas a PASO, vos sacás el 3% de los votos y me ponés el tercer diputado, el quinto diputado, vamos a sentarnos a conversar, pará, te doy el cuarto. Después no hay PASO, y la gente dice, la PASO no sirvió para nada, porque no se hizo, pero sí sirvió, porque le permitió a los elementos más nuevos, más renovadores, menos poderosos de los partidos, amenazar con algo a las dirigencias que ya están y decirles, yo quiero mi lugar, ¿no? Entonces, ojo con eso de que no sirvieron para nada. Yo te puedo asegurar que si no hay PASO, la renovación en los partidos va a ser mucho más difícil, porque el que tiene el control del partido le va a cerrar la puerta a todo y le va a decir, mira, la lista la manejo yo, pibe, vos vas 10º, no entrás y ya está. Y si no te gusta, funda otro partido. Y ese anquilosamiento de la clase política tiene consecuencias negativas muchísimo más caras para un país, muchísimo más caras que el gasto de las PASO. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Bueno, muy bien.
Fernando, no sé qué opinás. Última, bueno, vamos con la última. Le voy a dar la palabra a Pablo Munay, que la pidió, y pedirle disculpas a todos los que se anotaron y no pudieron preguntar. Si Pablo se puede ir habilitando el micrófono. Listo. Y mientras tanto, decirle a Martín que sepa que la verdad que esta charla, a veces dicen que a la gente no le interesa la economía, pero esta charla ha demostrado todo lo contrario. Fue un éxito casi a sala llena, como fue la de Patricia Bullrich. Así que le damos la palabra a Pablo. Pablo. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Fernando, ante todo, disculpas por no haber participado como ciudadanos tanto como tendríamos que haber participado durante el gobierno. Ahora, si ganamos de nuevo, es distinto. Vamos a estar mucho más activos apoyándolos. Martín, pregunta importante. No entiendo. Si están emitiendo como locos, no va a haber financiación internacional y el gasto público sigue a este ritmo, financiando, ayudando a la gente, todo lo que vos quieras, pero financiando un estado elefante que sigue creciendo. ¿Cómo sos relativamente optimista en el sentido que esto no va a explotar? Para mí, yo no lo veo así, pero me gustaría que ahondes más en eso. ¿Qué forma de salir ahí? Y si ganamos nosotros, ¿qué haríamos? Porque nos van a dejar, no una bomba como nos dejó Cristina, nos van a dejar 20.000 bombas nucleares para la próxima. Primero, yo en general notarán algo que antes la gente está descubriendo ahora, que es una característica mía y antes la confundían. Yo en general tiendo a ser optimista, tengo una tendencia optimista, la tuve en el gobierno anterior y la tengo ahora también, digamos, ¿no? Cierta coherencia en eso. Dicho eso, por supuesto que soy optimista en la desgracia, o sea, ya acabo de decir, la economía va a estar un escalón abajo, ese escalón va a ser 10, 12 puntos, somos todos más pobres y la discusión es cómo se va a distribuir eso, digamos, ¿no? De esa no vamos a zafar. O sea que no es que yo estoy viendo un país que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Lo que creo es que la deformación o la consecuencia del efecto colateral de las medidas que se están tomando ahora no va a ser una tradicional hiperinflación como muchos están pensando o algunos colegas míos están pensando, porque el gobierno tiende a tratar de controlar la mayoría de los precios de la economía. Y ese tipo de controles de los precios de la economía pueden durar bastante tiempo si lo que está atrás de esos precios no se mueve. Voy a poner un ejemplo simple que tiene que ver con lo que dijo recién más temprano Fernando. En el año 73 también hicieron Gómez Morales, que era el ejemplo que usaba Fernando, un modelo parecido de tratar de controlar precios y salarios y de disponer, el gobierno determinaba cuáles eran los precios que se podían mover o no. En ese mismo año vino un shock petrolero espectacular. El petróleo en el mundo pasó de salir $2 barril a salir 20. ¿No? Se multiplicó por 10 el precio del petróleo, y el petróleo era el instrumento energético número uno, estaba en la matriz de producción de cualquier empresa, el petróleo era el consumo principal, digamos, y encima Argentina no tenía autosuficiencia, así que lo tenía que importar, con lo cual el deterioro de los precios internacionales del petróleo aceleró la distorsión de los precios relativos. El sistema de precios en la economía funciona bien indicándole a los productores dónde tienen que producir y a los consumidores dónde tienen que ahorrar y dónde tienen que consumir. Y si no hay muchos cambios en la base de ese sistema de precios, que vos lo congeles un tiempo, por ahí no le hace nada. O mejor dicho, no es que no le hace nada, pero el daño no es tan explosivo. Ahora, si vos tenés algo de la base de ese sistema de precios que está siendo mucho más escaso, como era en su momento la energía, y vos no dejás que lo refleje el precio, que es más alto, entonces te empieza a faltar energía en todos lados. Y el día que vos querés corregir ese precio de la energía, tenés que multiplicar la tarifa por 8. Digamos, eso fue un poco lo que le pasó también a Macri en el primer año de gobierno. Entonces, el gobierno podría tener cierto tiempo la economía con el sistema de precios roto y decidiendo los precios de los bienes por decreto, como lo está haciendo con la mayoría de los precios importantes de la economía hoy. Hoy prácticamente está poniendo todas las tarifas por decreto, el precio del dólar prácticamente por decreto, los salarios se los atribuyó la posibilidad de ponerlos todos por decreto y prácticamente está tallando sobre los salarios de las empresas hoy, las jubilaciones también por decreto, es decir, está haciendo todo por decreto. Pero Martín, disculpame Martín, un empresario está con sus costos ajustadísimos y no tiene forma de no ajustar a costos. Va a haber desabastecimiento sí o sí. Exacto, exactamente. Porque no los pueden obligar a producir si no tienen plata para producir. Tiene que ganar un empresario. Perdóname, sí pueden. Lo que va a pasar es esto que estás diciendo vos. Es decir, lo que va a pasar es que va a empezar a ver en los lugares donde los precios no reflejan la realidad, es de manual eso, siempre pasan cada vez que vos
interrumpís el funcionamiento del sistema de precios, te pasa factura la escasez. Esto es inexorable. Y en los lugares en los cuales los precios queden más distorsionados, lo que va a empezar a pasar es que te va a pasar factura la escasez. Y la escasez va a tener distintas formas. En los servicios va a caer la calidad de prestación del servicio. Por ejemplo, yo no te voy a dejar que aumente la prepaga, el precio de la prepaga. No hay ningún problema. Lo que va a pasar es que te van a dar un turno para el 3 de otoño. Lo que va a pasar es que te va a atender el cuarto residente. Lo que va a pasar es que yo no te voy a permitir que vos aumentes los precios de tal alimento. Entonces lo que va a pasar es que el paquete va a venir con 4 galletitas menos, que la calidad va a ser... seremos peor. Venezuela, sí. Entonces, por eso hice hoy el comentario de que me parecía más Venezuela y menos el 89, ¿me entendés? O sea, no veía tanto una hiper y sí veía un deterioro progresivo, sistemático, pero gradual. Y no sé qué es peor. Bueno, no lo sé, pero quiero decir, no creo que vaya, lo que creo que va a haber más bien un deterioro sistemático, gradual y progresivo de las condiciones de funcionamiento de la economía. No una explosión y sí puede haber, probablemente lo que haga el gobierno en el segundo semestre, como dije más temprano, es en algún momento aceptar que el dólar no vale 73 y pegar una corrección un poco más grande. Cuando uno mira cuánto vale hoy el dólar comparado con los valores que tenía para mantener la misma relación que teníamos con Brasil en enero, hoy el dólar tendría que valer 88. El dólar oficial, arriba de eso el 30% y todo lo demás. Entonces, no podría ser que el gobierno en un momento corrija eso y de esa manera licúe con esa devaluación un poco la cantidad de pesos que están sobrando en la economía. Es un camino que probablemente haga, pero no veo ni un Rodrigazo repentino ni pronto, ni una hiperinflación a la vuelta de la esquina. Muy bien, muchas gracias, Martín. ¿Diego? ¿Qué hacemos, Diego? ¿Diego? No había habilitado el micrófono. Estaba hablando para mí solo, perdón. Entonces estaba diciendo que con esta última pregunta damos por concluido el café con Iglesias y te dejo el cierre para vos, Fernando. No, simplemente agradecerle muy fuertemente a Martín la competencia, la amabilidad y la paciencia, porque 1 hora y media, Martín cuando hace una conferencia de 1 hora y media para una empresa, es mucho dinero y se lo gana bien ganado, y hoy ha tenido la amabilidad de estar con nosotros por 1 hora y media, a un peloteo abierto, que creo que fue muy productivo, creo que nos dio un panorama muy interesante de la economía y de cuáles son los temores que es razonable tener. Eso es muy importante, ¿no? Alarmarse, pero es bueno también tener un diagnóstico para saber por dónde viene la cosa, y creo que Martín lo ha hecho con gran eficacia. Te doy el cierre a vos, Martín. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, como siempre, a disposición para lo que quieras y necesites. Lo digo como diputado nacional a un periodista en una situación difícil del país. Estamos con ustedes. Y como dice Waldo, que está a cargo de libertad de expresión, que es donde canalizamos cualquier posible espalda con espalda, porque sabemos que los muchachos no bromean. Te doy el cierre a vos, Martín. Muchísimas gracias y un abrazo. Bueno, gracias, Fernando, nuevamente. Gracias a la participación de toda la gente. Veo además que había un montón de preguntas en el chat, que recién lo abrí. Había como 200 preguntas más en el chat y no es materialmente imposible cubrirlos a todos y les pido disculpas. Me parece que el último punto que quiero hacer y que quiero dejarlo como reflexión final es que va a ser la primera vez, digamos, una oportunidad antes en la cual al peronismo le tocó gobernar sin el viento a favor, que fue Menem en los 90. Pero tenía la Argentina la posibilidad de hacer una reforma estructural importante, digamos, tenía la joya de la abuela para vender, y una posibilidad de hacer una reforma estructural importante para la cual iba a jugar a favor todo el establishment internacional, y Menem se la jugó. Después uno puede criticar todo lo que hizo, entramos en ese debate de los 90 otro día, pero evidentemente tuvo coraje para encarar una reforma importante en la Argentina y la encaró, digamos, y no tuvo viento a favor. Después el resto de los gobiernos peronistas siempre tuvieron viento a favor, muy fuerte, y disfrazaron ese viento a favor de una épica, digamos, construyeron su épica. Por eso dije más temprano que había sido una hermenéutica de la abundancia el peronismo, porque construyeron esa épica sobre la base de un viento a favor. Y me parece que esta es una primera oportunidad en mucho tiempo que el peronismo va a tener que administrar miseria, y va a tener que gobernar escasez, y va a tener que tomar decisiones entre Guatemala y Guatepeor, y eso le cuesta muchísimo.
y es muy importante acá el rol de todos ustedes en no permitir que se construya otra épica. Me parece que una de las razones por las cuales molesta tanto Fernando es porque él les tira el castillito de arena ese, no los deja construir esa épica permanentemente, les da elementos concretos que rompen ese intento de construcción de la épica. Me parece que a lo largo de la historia, en algún momento se va a recordar toda esta época, y es muy importante que no dejemos pasar esta oportunidad de marcar cada una de las cosas como las va a marcar, como las está marcando Fernando, y no permitamos que se construya otra épica, que en este caso probablemente será la épica de la pandemia y de las vidas salvadas, etcétera. Es otra batalla que va a haber que tratar de evitar. Pero va a ser un momento interesante político y económico para Argentina, de ver cómo hace el peronismo para administrar miseria. Muy bien, desmuteo general, aplauso y nos vamos. Bueno, nos vemos. Bravo. Bravo, excelente. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Fernando. Gracias. Muy buena. Fernando, Muy buena charla, gracias. muy buena.